Saludos cordiales, una alegría enorme. Estamos iniciando un nuevo programa, un riquísimo programa de un contenido altamente espiritual, Camino de Santidad. En este programa hablamos y difundimos la vida del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Hortellado. Y estamos en un lugar especial en donde el Padre Julio se desempeñó como cura párroco durante un tiempo importante. Estamos dentro de la iglesia San José Esposo de la ciudad de Ibicuí. Estamos en el departamento de Paraguarí. Qué gran bendición realmente. El Padre Julio siempre nos ayuda, siempre intercede a nuestro favor para que podamos también encontrar estos momentos tan especiales para hablar acerca de la vida del Padre Julio. Como fondo tenemos la urna donde están los restos del Padre Julio, y hoy nos recibe de una manera muy gentil la señora Miriam Graciela Samaniego, más conocida como la señora Michela. ¿Qué tal, doña Michela? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Un placer, doctor, tenerlos a ustedes aquí en este santuario, en este lugar para nosotros santo, un espacio en el que tenemos un tesoro dentro de nuestro templo parroquial. Nada más y nada menos que las reliquias de nuestro futuro santo, el Padre Julio César Duarte Hortellado. Bienvenido, y es un placer estar con ustedes en conversación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ustedes están trabajando hace muchos años en la difusión de la vida del siervo de Dios. ¿Ustedes tienen alguna comunidad, alguna hermandad? ¿Cómo están haciendo eso, doña Michela? Bueno, la Hermandad del Padre Julio nació ya hace muchísimo tiempo en la ciudad de Asunción, en realidad. Ah, ¿sí? Con el licenciado Santiago Caballero y algunas personas que yo no conozco bien un poco sus nombres, pero puedo hablar de lo que me toca a mí desde el momento en que yo ingreso y me intereso en esta causa. ¿Y por qué me intereso en esta causa? Importante, vamos a escuchar. Importante. Bueno, viene Santiago Caballero en una misa en el año 2010, en una misa de un sábado, y terminada la misa, él sube hasta el púlpito y dice: todas las personas interesadas en saber más sobre el Padre Julio, que estuvo en esta parroquia y también en Muyapeú y también en Cucuó trabajando arduamente, dejando sus pasos por allí. Queremos armar una hermandad, dijo. Queremos formar una hermandad para trabajar por una causa de beatificación, de santidad de él. Bueno, todas las personas interesadas en saber más sobre esto pueden quedarse después de la misa. Entonces ahí yo tengo un recuerdo de mi niñez. Yo tenía una vecina que tenía una foto del Padre Julio dentro del nicho sagrado de su casa, con sus santos. Y ella siempre decía: peacopetein pa y santo, peapetein santo jae, upeareche amoingue coa con nichope la y foto, porque Shanyembo Eshupe, hay milagros se ve. Entonces, ese yerovía, esa fe que la gente le tenía, la gente que le conoció a él, que tuvo la suerte de convivir con él dentro de lo que fue su pastoral en esta tierra, entonces ellos le veían a él como un santo. O sea que todas las personas de esa generación, de hecho y en realidad, lo tienen en su corazón como un santo. Qué bueno. Eso impactó mucho en mi niñez, porque cuando rezábamos, ella rezaba el rosario y conocía muchísimas oraciones. Doña Cirila se llama, acá todo el pueblo de Ibicuí lo conoce.
porque era la señora que rezaba en los novenarios, en todos los novenarios de los difuntos, ella era contratada y iba y rezaba, ¿verdad? Sí. Era una persona de oración. Y entonces de ahí viene de repente el conocimiento primero que yo tengo sobre esta persona. Luego cuando Santiago Caballero viene acá y invita a la gente, yo me quedé de curiosa. Dije, no, yo me quedo porque necesito saber más de él, no sé, tal vez el Espíritu Santo, tal vez una llamada, no sé, me quedé. Me quedé y él dijo las intenciones que tenía y las intenciones de que se trabaje para la difusión de la vida de él. ¿Por qué? Porque ya pasó mucho tiempo de haber partido a la eternidad y la nueva generación, si no era por una cuestión de una experiencia, de una tradición oral, poco o nada se podía saber de él, porque teníamos sí la biografía de él, pero no teníamos los libros impresos, o sea, había mucho trabajo que hacer para poder difundir su vida, porque realmente es un testimonio muy, muy actual, lo que él en su tiempo avisoró y realizó dentro de su pastoral. Para mí yo le empecé a conocer a través de su biografía. Sí. Y me quedé tan prendada de su forma de hacer, su vida apostólica. ¿Por qué? Porque él se adelantó a su tiempo. A él le interesó no solo la parte espiritual, digo no solo la parte espiritual, porque nosotros también como seres humanos somos seres que necesitamos, siempre se dice, necesitamos de la materia para vivir. Entonces a él le interesó que su feligresía sea una feligresía también que goce del progreso material. Se interesó por los agricultores, por la gente vulnerable, para que ellos prosperen también en su tierra. De tal forma que una vez que ellos prosperen, porque nosotros sabemos, hoy por psicología sabemos por Abraham Maslow que quien no tiene satisfechas sus necesidades básicas, poco le importa su autorrealización. Y él conociendo todas esas cosas, entonces él empezó a trabajar por su feligresía, no solamente dando una homilía en el templo, sino también, mucho más allá de eso, interesándose también por el desarrollo y el progreso de la comunidad que le tocaba a él en su apostolado. Y bueno, qué lindo testimonio. Estamos, doña Miriam Graciela, más conocida como doña Michela, el tiempo pasa volando. Cuando se habla de algo bonito, de algo que entusiasma y emociona, esta hora vuela. Bueno, estamos llegando al final del primer bloque. En el segundo bloque vamos a seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, que es realmente es muy contagiante, es muy pegajosa la vida espiritual realmente del Padre Julio. La persona que le conoce la vida espiritual del Padre Julio, ya enseguida queda enamorado e impactado. Bueno, volvemos enseguida. Estamos de regreso con la señora Miriam Graciela, doña Michela Samaniego, acá desde la iglesia San José Apóstol de la ciudad de Ibicuí. Esta es una parroquia que construyó el Padre Julio. Acá doña Michela me está diciendo fuera de cámara que él era una persona muy adelantada a su tiempo. Y acá vamos a seguir conociéndoles más al Padre Julio a través de la vivencia, principalmente la gente de Ibicuí, que pudieron hasta llegar a definirle a través de los testimonios y las obras del Padre Julio. Ellos tienen una definición muy especial del Padre Julio. Así es, doctor.
Particularmente yo cuando pienso en su vida y luego de conocer el testimonio que él dejó, viniendo él de una familia acaudalada, que no le faltaba nada, tenía una proximidad tremenda y una humildad a toda prueba. Un amor tan grande a las personas que se desprendía de todo lo que tenía. Si alguien le daba algo, ese algo que se le daba, él ya no regresaba con ese algo. Cuando hacía frío, sus padres le regalaban, dice, le traían el poncho shará que se usaba antes, Sí. y él iba sobre caballo a hacer su pastoral, pero a la vuelta él jamás traía su abrigo, porque siempre encontraba a alguien que necesitaba más ese abrigo y daba. Lo que se le traía para comer, repartía todo entre las personas que necesitaban más que él. Él consideraba eso. Entonces yo siempre dije que si en el 1200 nosotros le teníamos a un San Francisco de Asís, también con origen de gente con mucho caudal material, Sí. pero muy desprendido y muy espiritual, yo digo que el Padre Julio es un santo del 1900. Qué lindo, ¿verdad? Me encanta, a mí me encanta, Qué y bueno. eso es lo que me aprisiona con relación a esta causa, y lo hago con mucha fe y con mucho convencimiento de que realmente él alguna vez va a llegar hasta los altares. Lo que necesitamos es la parte, no sé cómo se llama, la parte legal le vamos a llamar de esa manera, ¿verdad? Sí. Porque en el corazón de la gente que lo conoce, de hecho, ya es un santo. Evidentemente. Y sí, Evidentemente. una de sus obras materiales, estamos hoy nosotros aquí, presentes en una de sus obras materiales, y cómo con gente en aquel tiempo él logró todo esto, porque inspiraba confianza, porque su ser inspiraba confianza, inspiraba ese, como nosotros decimos en guaraní, un yerovía tu chapayepeba. Yo quiero viajes. Oye, yeroviájese. Con Haití, bebé. Koan aitepe, hape yeroviando pai. No, pai. Do pai. Ha koan aitepe, oye yeroviájese, ha oye yerure su pepe y intercesión, onwaje hanwa peñande y coteme bañande yarate. Ahí por ahí. Doña Miriam Graciela, nosotros nos enteramos de una vivencia tuya en la época de tu niñez y queremos que nos cuente eso porque es un acontecimiento súper especial. Sí, yo creo que esa fue una inspiración para que yo me quede a trabajar acá en esta causa. Yo no sé cuántos años, seguramente, en 1962, tenía 3, 4 años. Se pidió oficialmente que sus restos sean trasladados de su casa natal otra vez a Ubicuí, que le llamaba el Orocuí. She Orocuí decía por Ubicuí. Entonces él quería, su voluntad era descansar en esta tierra que tanto amó y que a tantos feligreses también sintieron ese amor suyo y el amor de Dios que él irradiaba. Entonces eso le llegó a la comunidad. Y cuando era niña, me acuerdo que con otras niñas de mi edad, nuestros padres nos han vestido, nuestras madres nos han vestido como ángeles. Ah, qué lindo. Sí, y nos subieron a una carroza para traer justamente la urna del Padre Julio para poder entrar acá en procesión. Y yo me acuerdo, tenía todo, ¿cómo se llama? Las alitas de ángel y toda la túnica y todas las coronitas y todo eso. Y nos subieron allá arriba y nosotros nos sentamos al lado de lo que es hoy la urna del Padre Julio. No sé si todo ese tiempo, todas esas cosas son cuestiones de Dios que de repente... ¿Cuántas cosas es lo que podemos hacer en el reino de Dios? ¿Cuántas? Muchas. Pero a mí me nace trabajar en esto. A mí me nace trabajar en esto y cuando me llaman digo que sí, porque aunque muchas veces no estoy acá en Ubicuí, pero vengo y me quedo para trabajar por la causa, porque estoy convencida de que estamos faltos realmente en este tiempo histórico que vivimos de modelos de vida cristiana, de modelo de vida patriótica, de modelo de personas como él. Porque el amor que él tuvo para su patria se nota
en sus obras. Como dijimos hace rato, no solo Él daba la palabra de Dios, sino que unió esa palabra de Dios al ser humano, así como está, a la persona, y lo fue sublimando y lo fue llevando hacia Dios. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final del segundo bloque, pero yo tengo que destacar y ponerle un acento pintado. Estamos con una de los ángeles, Miriam Graciela, la niña Miriam Graciela, una de los ángeles que recibió los restos del padre Julio César, que fue trasladado otra vez desde su ciudad natal, Caazapá, hasta la ciudad de Ubicuí, acá en el departamento de Paraguarí. Qué lindo testimonio, doña Graciela, realmente. Es me imagino, la gran alegría, ese hermoso recuerdo que usted tiene de su niñez. Y hoy, a lo mejor no se pensaba eso en aquel tiempo, pero hoy, ¿quién va a decir que el padre Julio César está en un proceso de llegar a los altares de la Iglesia Católica? Va a ser un santo para todo el mundo, no solamente para el Paraguay. Lógicamente eso nos entusiasma y nos motiva. Bueno, hacemos el pequeño corte prometido y volvemos enseguida en el tercer bloque. Bueno, estamos de regreso, estamos desarrollando una alegre y bella programación acá con la señora Miriam Graciela, Camino de Santidad, hablando con un gran entusiasmo, con mucha felicidad, acerca de la vida del siervo de Dios, este sacerdote paraguayo, Aguazú, Caspimbarete, que entregó su vida al servicio de Dios y de su comunidad. Padre Julio César Duarte Ortellado. Bueno, doña Miriam Graciela, falta poquitos días para el aniversario de la partida a la eternidad del Padre Julio César. El 4 de julio, ya un tema. Bueno, nos gustaría que nos hable, ya que usted es miembro de la Hermandad del Padre Julio, acá de Ubicuí, del año 2010, que nos habla un poco de la programación. Va el apellapota, va el oicota, pea pedía, porque si un guarango te fiesta tu ya, oye, prepara, Gina. Fiesta de Cacuaba. Siempre es así, una fiesta que preparamos y por sobre todas las cosas donde centramos nuestra atención en la participación de los jóvenes. Porque es importante traspasar a la siguiente generación una vida tan rica en testimonios. Entonces, para nosotros que ellos sean los protagonistas de repente de la fiesta, y es muy interesante. Tal es así que el 25 arranca el novenario. El novenario arranca el 25. Estábamos pensando, yo no sé cómo quedó todavía con la organización, porque no estoy con esa parte, pero más adelante seguramente se va a precisar todo eso, si vamos a hacer un novenario itinerante, le llamábamos nosotros. Sí. Siempre pues los novenarios se hacen en un solo lugar y se vienen todo ahí. Y nosotros practicamos un novenario novedoso, le vamos a decir. Porque nos íbamos y, por ejemplo, un colegio nos recibe.
Nos recibe en un colegio, todos los jóvenes salen, rezan el novenario, el primer día, el segundo, el tercero, nos vamos, por ejemplo, en las obras que él tuvo en el mismo hospital distrital de Wicuí, que es una de sus obras. Sí, sí. Y bueno, y así, el novenario en sí, entonces el 25 arranca. El 4 de julio, a las 8 de la mañana, tenemos preparado una especie de peregrinación. Es una peregrinación. Estamos en el año de la oración. Sí. Entonces, como estamos en el año de la oración, nosotros pensamos, el equipo pensó en que nos centremos un poco, porque nunca lo hicimos hasta ahora, en el lugar donde Él trascendió a la vida eterna. En el lugar. En el lugar ya no tiene solamente el cimiento de la casa. Acá sobre la avenida General Caballero queda. Bueno, en ese lugar nosotros pensamos hacer como una alegoría a ese momento en que Él trasciende, en ese momento también que podemos decir feliz en que se encuentra el alma con Cristo, con su Creador. Qué bueno. Entonces allí estamos pidiendo la participación de los jóvenes. A partir de allí vamos a rezar algo, el Padre Ignacio creo que va a tener a su cargo todo eso, la parte de la oración. Vamos a venir en peregrinación hasta el templo, hasta aquí, y que la misa va a ser una misa campal afuera, vamos a tener, porque generalmente se vienen como 2000 personas en ese encuentro, porque empezó con un movimiento pequeño y hoy es causa nacional, responsabilidad diocesana y una visión universal. Qué maravilla. Bueno, aprovechamos para invitarle a toda la feligresía católica especialmente, y a todos los que quieran llegar y conocer la vida acá del Padre Julio. El 4 de julio, estamos a pocos días, vamos a recordar, como justamente el Padre Ignacio, el cura párroco acá de la iglesia de Wicuí, está diciendo, vamos a recordar no la muerte del Padre Julio César, sino el nuevo nacimiento, el nacimiento a la vida eterna, a ese encuentro ya definitivo con nuestro Creador. Entonces, aprovechamos para invitarle a las familias, a los que quieran llegar en forma individual, con las familias o en peregrinación de cualquier punto del país, que va a ser un acontecimiento espiritual muy rico, de un contenido grandioso que nos va a fortalecer en nuestra fe y en nuestra cercanía con el Señor, porque sabemos que toda persona que ha dedicado su vida para difundir el reino de Dios, justamente es un instrumento, es un mediador, es un intercesor. Entonces, lo que estamos esperando, y ya estamos viendo también varios milagros, por lo menos gracias y favores en esta primera etapa, que se está consiguiendo a través de la intercesión del Padre Julio César. Por eso le invitamos a todas las familias paraguayas para compartir esta fiesta tan grande que vamos a tener acá, el 4 de julio, acá en la ciudad de Wicuí. Entonces, agradecemos, señora Miriam Graciela, doña Michela, cariñosamente, este recibimiento que nos estás haciendo acá dentro de este hermoso templo, para escuchar tu experiencia acerca de la vida del Padre Julio César, y fundamentalmente para sentir tu entusiasmo y conocer y sentir también al mismo tiempo de esa profunda espiritualidad que tienen ustedes acá, la gente que lo han conocido y le siguen conociendo al Padre Julio César a través de su historia, de su vida espiritual, de su vida social, y siento que usted representa la espiritualidad de las muchas gentes
acá de Ubecuí, de Mbuyapeu, de Quequeó, y en fin, de todo el departamento de Paraguarí que ha llegado a conocer al Padre Julio a través de estas huellas tan profundas y tan hermosas que ha dejado. Entonces le dejo las palabras finales de despedida porque estamos llegando al final de nuestra programación, no antes o sin antes de agradecer a Dios que nos ha brindado esta magnífica oportunidad para tener esta nueva difusión de un programa más acerca de la vida del Padre Julio. Y bueno, las palabras finales serían de una invitación especial para todos, para el 4, desde las 7:30 de la mañana ya estaríamos nosotros recibiendo, vamos a tener un desayuno comunitario como siempre, porque la hospitalidad es una de las cosas, uno de los valores tan grandes que nos dejó el Padre Julio. Siempre tenemos una mesa bien ahí cargada de cosas que toda la comunidad dona para la gente que viene. Y bueno, que les esperamos el 4 y vamos a estar rezando y pedimos también la oración de todos para que todo sea para mayor gloria del Señor ese día y para recordar y tener como ejemplo de vida siempre al Padre Julio. Muchas gracias, que así sea. Bueno, llegamos al final de un programa más. Nos reencontraremos, si así Dios lo permite, agradeciendo también la intercesión de la Santísima Virgen María y la ayuda del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado.